Laboratorio 3. Escribir un programa que calcule el promedio de 3 notas leídas por teclado. Iniciaremos con la fase de análisis. Lo primero que debemos determinar es si sabemos resolver el problema o no. Para ello debemos tener claro el concepto de promedio. Si nosotros tenemos 3 notas, por ejemplo 17, 18 y 11, el promedio de estas 3 notas se calcula sumando las 3 notas y dividiéndolo entre el número total de notas, en este caso 3. Una vez que tenemos claro cómo resolvemos el problema, es que iniciamos el análisis de entrada, proceso y salida. En las entradas, nosotros debemos determinar qué necesitamos nos provea el usuario. Debe proveernos las 3 notas. Pudiésemos identificarlas con N1, N2 y N3. La salida es qué es lo que el usuario espera le resolvamos. En este caso sería el promedio, que lo pudiésemos identificar con una P. Y el proceso es lo que acabamos de realizar. Nosotros sabemos que el promedio va a ser igual a la suma de las 3 notas dividido entre 3, porque son 3 notas. En cuanto a la especificación de parámetros, tendremos 4 identificadores. Los 3 primeros podemos concebirlos como enteros. Bien pudiesen ser un float, pero para este ejemplo tomémoslo como enteros. Y el promedio, que sí debe ser un float. ¿Por qué razón promedio debe ser un float? Al sumar las 3 notas y dividirlo entre 3, es muy probable que el resultado sea un número con decimales. Si lo declarásemos int, solo conservará la parte entera y despreciaría la parte decimal. Para este laboratorio estamos tomando las 3 notas como enteras. Observemos que en el enunciado no nos especifican si las notas en general tendrán parte decimal o no. Cuando los enunciados no son totalmente específicos, podremos suponer algunas cosas, como que las notas serán enteras. El promedio en general debe ser float, real. Iniciaremos ahora la fase de diseño de algoritmos, algoritmo general y algoritmo específico. Es muy importante que se tome unos minutos y produzca su propio algoritmo general y su propio algoritmo específico, y luego los compare con los que se presentan en el curso. La elaboración de los algoritmos generales y específicos ayudan a entender expresamente cómo debemos codificar para un lenguaje de alto nivel. Fase de algoritmos. Algoritmo general. Leer N1, N2 y N3 del teclado. Luego asignarle a P la suma de las 3 notas divididas entre 3. Finalmente, escribir en la consola P. Algoritmo específico. Primer paso, leer N1, N2 y N3. Segundo paso, a P asignarle N1 más N2 más N3 y a dicha suma dividirla entre 3. Finalmente, el tercer paso, imprimir P. Es importante especificar con paréntesis el orden en el que se ejecutarán las operaciones. En este caso, se debe primero sumar las notas y luego dividimos. Iniciaremos la fase de codificación. Crearemos un nuevo espacio de trabajo y cargaremos las instrucciones que ya hemos estudiado. Cargaremos la librería IOStream, indicaremos al compilador que usaremos el espacio de trabajo de nombre std para poder utilizar naturalmente los objetos cout y cin, y especificaremos la sintaxis para crear nuestro módulo main, el tipo de dato in, luego el nombre del identificador, el par de paréntesis abiertos y cerrados y un bloque. Al final del bloque, return 0. Punto y coma. Podemos presionar Control S para ubicar la carpeta donde guardaremos nuestro archivo. En mi caso lo llamaré laboratorio 3.cpp. Compilaremos y verificaremos que todo está en orden. En la especificación de parámetros indicamos que vamos a utilizar 4 identificadores. 3 serán del tipo entero, N1, N2 y N3 punto y coma. Y uno será del tipo float, P, que guardará el promedio. Como N1, N2 y N3 son notas que nos proporcionará el usuario, se inicializarán en ese momento. Y P también se inicializará cuando le asignemos la fórmula del promedio aritmético o media. El primer paso de nuestro algoritmo específico es leer N1, N2 y N3. Debemos tener en mente siempre que necesitamos proveer de una buena comunicación al usuario. En este sentido, es vital poderle ofrecer mensajes que le orienten o le den instrucciones de qué es lo que debe hacer. Como necesitamos leer 3 notas, invocaremos el objeto cout y mandaremos un mensaje a la consola. Ingresar 3 notas enteras. Y finalizamos con doble paréntesis angular en el punto y coma. Seguidamente, lo que haríamos sería invocar al objeto cin y leer N1. Luego cin, leer N2
luego cin, leer N3. Si corremos y ejecutamos, aparecerá el mensaje ingresar 3 notas enteras. Aquí vamos a hacer mención a algunas cosas. Como nosotros estamos utilizando luego del cout el NL, el compilador luego de escribir esta expresión ejecutará un enter, una nueva línea, y ubicará el cursor en la línea siguiente, como se muestra en la consola. En este caso está esperando las 3 notas, así que las podremos suministrar indicando, por ejemplo, 17, espacio 18, espacio 11 y daremos enter. Observemos que el programa termina porque no hemos hecho nada más, solamente estamos leyendo. E incluso si nosotros ejecutamos, no habría ningún problema si tipeamos 17, enter, 18, enter, 11, enter. Cin irá leyendo las notas que se vaya consiguiendo en la consola. Podemos jugar un poco con el cout y el cin a fin de dar más instrucciones al usuario. Por ejemplo, pudiésemos escribir ingresar nota 1 y repetiríamos luego de la lectura de N1 y luego de la lectura de N2 a fin de indicar ingresar nota 1 y leer nota 1, ingresar nota 2 y leer nota 2, ingresar nota 3 y leer nota 3. Si ejecutamos, ahora la estructura en la que aparece cambia. Ingresar nota 1 y escribimos 17, enter. Ingresar nota 2, escribimos 18, enter. Ingresar nota 3, escribimos 11, enter. Y el programa termina. Si nosotros queremos que aparezca ingresar nota 1 e inmediatamente el cursor se establezca allí para recibir la nota, bastará con quitar el doble paréntesis angular y el NL. Si lo quitamos, observemos cuál sería la estructura en la consola. Ingresar nota 1 y el cursor no bajó a la siguiente línea, sino que se quedó en la misma línea esperando se indique la nota correspondiente. Luego ingresar nota 2 y finalmente ingresar nota 3. Todas las líneas que hemos escrito desde la 9 hasta la 14 son las que especifican el primer paso de nuestro algoritmo, leer N1, N2 y N3. Ahora vamos con el segundo paso, que es sencillamente asignarle a P la suma de N1 más N2 más N3 y a dicha suma dividirla entre 3 notas. Ya en este punto, P tiene como contenido el resultado. Pero atención, en la sesión pasada vimos el tema de división entera. Y si observamos, N1 más N2 más N3 es un entero. Y 3 también es un entero, por lo que dicha división daría solo un entero y no un número decimal. Así que nos iremos al paso 3. Imprimir P. Invocaremos el objeto cout, doble paréntesis angular, y escribiremos. El resultado es, agregaríamos 2 paréntesis angulares y mandamos a escribir el identificador P. Recordemos que cout imprimirá el contenido de P. En este punto nos interesaría, por ejemplo, que el cursor quede en la línea siguiente. Así que vamos a escribir 2 paréntesis angulares en el punto y coma. Compilaremos y ejecutaremos. Nos indica ingresar nota 1, 17. Ingresar nota 2, 18. Ingresar nota 3, 11. Si nosotros sacamos dicho promedio de forma manual o usando una calculadora, obtendríamos que es 15.333 o 15.periodo 3. Si damos Enter, nos dará el resultado es 15. Como ya habíamos anticipado, despreció la parte decimal. Para corregir esto tenemos varias opciones. La primera es no mandar a dividir por 3, sino mandar a dividir por 3.0. De esta manera estaríamos dividiendo un entero con un real. Si compilamos y ejecutamos e ingresamos 17, 18 y 11, el resultado es 15.3333, que ya estaría correcto. Otra forma es dejar el 3 entero y convertir momentáneamente una de las 3 notas en un float. ¿Cómo hacemos esto? Supongamos que queremos indicarle al compilador que transforme el contenido de N1 momentáneamente en float, de manera de obligar que la suma sea float y en consecuencia la división también lo sea. Esto lo hacemos antecediendo al identificador un par de paréntesis abiertos y cerrados y escribiendo en su interior float. De esta manera el compilador convertirá el contenido de N1 a float
Atención, no convertirá a N1 porque recordemos que N1 ya fue declarada como entero. Lo que hará es que al contenido de N1 lo convertirá momentáneamente en float para hacer la operación. Dicho esto, podremos volver a compilar y ejecutar e ingresaremos 17, 18 y 11. Y nos dará 15.3333. De esta manera hemos llegado al final del laboratorio 3. Nuevamente es importante tener claro todos los pasos que nos llevan a la producción de código, los análisis de entrada, proceso, salida, la producción de algoritmos y adicionalmente precisar algunas instrucciones o ejecución de directivas particulares que nos ayudan a mejorar nuestros algoritmos.